Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom emitió un toque de queda para toda actividad no esencial, comenzando este sábado 21 de noviembre de 10 de la noche a 5 de la mañana en los condados que actualmente se encuentren en nivel color morado del estado. Se espera que el toque de queda continúe cada día hasta las 5 de la mañana el 21 de diciembre. En un comunicado, la ciudad de Fresno reveló que esperan que sus residentes sigan esta orden y que en su departamento de policía seguirá enfocándose en su deber. Por su parte, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades ha presentado una nueva medida para mantener a personas seguras este Día de Acción de Gracias. Expertos de salud le piden a personas el quedarse en casa debido a que, según la CDC, el viajar podría incrementar las posibilidades de propagar a COVID-19 y el no viajar, el quedarse en casa, es la mejor manera de protegerse. Funcionarios de salud dicen que es importante que todos estén educados sobre el riesgo que existe al momento de viajar. Para más información, visite nuestra página YourCentralValley.com. Y una luz de esperanza en los esfuerzos para terminar con la pandemia. Dos posibles vacunas que buscan ser aprobadas por la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos posiblemente llegará al condado de Fresno el próximo mes. Representantes del condado dicen que han solicitado más de 100,000 vacunas. Cada persona necesitará dos, lo que quiere decir que solamente contarán con vacunas para 60,000 personas. Trabajadores de salud serán los primeros que reciben la vacuna, pero algunos dicen sentirse consternados de que no todos podrán recibir una. Likely, we would triage that based on the folks that are most at highest risk first would get it first, right? So your emergency room providers would get that, potentially folks that are managing COVID patients on the floors. So it would vary. Hospitales dicen que esperan poder obtener más vacunas a principios del próximo año. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Fresno estará llevando a cabo una reunión virtual esta noche para proveer una actualización en el plan de reapertura de sus escuelas. El distrito había dicho que quería esperar hasta que el condado de Fresno llegara al nivel color naranja del estado para poder darle la bienvenida a sus estudiantes nuevamente. Por el momento se desconoce si esos planes estarán cambiando luego de que el condado regresara al nivel morado. La reunión comenzará hoy a las 6 de la noche. Por su parte, el senador estatal Andrew Boggs de Fresno ha informado que estuvo entre el grupo de legisladores en California de reunirse en Hawái. La reunión ha recibido críticas debido a advertencias oficiales de no viajar fuera del estado. Por medio de un comunicado, Boggs dio a conocer su visita, en donde, según el senador, dice que hablaron sobre nuevas propuestas para reabrir la economía y que recibió una prueba antes de regresar al estado. Y mientras los casos de COVID-19 continúan escalando en el condado de Fresno, líderes locales dicen que están enfrentando una escasez en fondos proporcionados por el programa CARES Act. Los fondos tienen que ser usados para el 30 de diciembre. La ciudad de Fresno recibió $92 millones en fondos. Algunos concejales dicen que no cuentan con los fondos necesarios si otra ola sucede. We are hoping for a federal relief package that will address the unemployment of a lot of these small businesses. But for now, we are limited in our resources to help people pay their housing costs, their utilities, giving them food all the way into December 30th. El condado de Fresno tiene alrededor de 29 millones disponibles de los 98 millones que se les otorgó. Líderes del condado dicen estar enfocándose en ayudar a hospitales y el proporcionar más pruebas de COVID-19. Ahora pasamos con AJ Fox y el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y hoy se parece perfecto, soleado afuera ahora. Más nubes están moviendo hacia nosotros un poco más tarde hoy y voy a muestra en un momento. 64 grados ahora, 60 grados en Visalia, 62 en Hanford y Madera, 60 grados exactamente en Los Banos. El satélite nos muestra la neblina en el sur del valle en la mañana, pero ahora es más claro y esta noche más nubes. Futurecast dice eso y en la tarde mañana un poco más claro. Los nubes solo para esta noche y menos nubes
nubes mañana. Temperaturas van a estar cerca de normal, 60 grados en Visalia y Hanford, 62 en Mendota, 60 en Madera, 64 en Los Banos, 61 en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno, un poco de neblina, no mucho neblina para el viernes, más para este fin de semana. Y temperaturas cerca de normal y temperaturas para el jueves. El jueves, el Día Acción de Gracias, se parecen normal. Y este año eso es buena noticia. Desiree, regreso contigo. Me da gusto que nos des buenas noticias. Gracias, AJ. Al sur del valle, oficiales investigan una balacera en la ciudad de Porterville. Autoridades respondieron a la llamada de auxilio en la cuadra 1600 al este de Roby, un poco antes de las 8 de la noche el día de ayer. Por el momento no se ha revelado mucha información sobre este caso. Oficiales detuvieron a una persona de interés en la escena. Y en Hanford esta mañana se registró una persecución policial que terminó con un choque. Por suerte nadie resultó lesionado. De acuerdo a las autoridades, intentaron detener un vehículo cuya registración había expirado. En la autopista 198, el conductor se rehusó en detenerse y terminó impactándose con otro auto. El sospechoso salió huyendo a pie un poco después. Oficiales lograron arrestarlo en el área de la calle 17 y Hanford Admona Road. El sujeto fue identificado como Brandon Hammers y enfrenta cargos de robo. Por otro lado, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno dio a conocer esta imagen de Armando de la Cruz, de 57 años de edad, con la esperanza de que alguien tenga información sobre el tiroteo que le quitó la vida el pasado viernes. Oficiales informaron que se encontraba sentado con un familiar afuera de una residencia en el área de Fruit, cerca de Weber, cuando alguien abrió fuego contra ellos. Autoridades intentan descifrar lo que ocurrió. Cualquier persona con información se le pide que se comunique con la policía. Y oficiales del Aeropuerto Internacional en Fresno han emitido una advertencia a viajeros sobre llamadas estafadoras. Han estado recibiendo reportes sobre llamadas en donde se les avisa a la persona que se trata de un familiar que ha sido detenido en el aeropuerto de Fresno. Luego le piden a la víctima que se les envíe dinero para liberar al familiar. Just stop, resist the urge to send money. Call a number that they believe belongs to the individual who this person is claiming to be. Oficiales también recomiendan el comunicarse con otros familiares. Si usted cree que envió dinero a esos estafadores, se le pide que se comunique con el Departamento de Policía para reportarlo. Por su parte, el equipo de béisbol de Rochester Red Wings han anunciado su nueva afiliación con el equipo de Washington Nationals, tomando el puesto de los Grizzlies de Fresno. Por el momento se desconoce qué es lo que esto significa para los Grizzlies, solamente que no serán sus afiliados. Tendremos más información sobre esta nota esta tarde por KC24. Y mientras muchos negocios han tenido que detener sus operaciones interiores, el Fairgrounds en Fresno está ofreciendo un espacio para continuar abiertos. Negociantes ahora pueden alquilar un espacio al aire libre en el Fairgrounds. Representantes dicen que el lugar cuenta con zonas para gimnasios, iglesias y otras clases de negocios actualmente afectados por las restricciones estatales. We have a variety of spots. They all range in sizes and prices. The nice thing is all of them are covered but are open air, so it does allow for social distancing and ventilation. Para más información sobre cómo puede obtener uno de estos espacios, visite nuestra página yourcentralvalley.com. Y buenas noticias para esquiadores y snowboarders. La instalación Big Bear Mountain Resort le está dando la bienvenida a sus visitantes. El lugar abrió ayer para personas que cuentan con una pase de entrada. Existen por lo menos 2 pies de nieve. Visitantes dicen sentirse emocionados sobre la reapertura. It felt good. A bit rusty under my legs because I haven't ridden in 6 or probably 8 months. We were nervous that they were like gonna wait a while, so we're super excited to be out here and just be like amongst people. Big Bear estará haciendo algunos cambios debido a la pandemia. Se requiere que visitantes usen una mascarilla en ciertas áreas y el practicar la distancia social. El lugar abrirá sus puertas mañana para el público general. Y desde hoy, personas que visiten el área de Downtown Disney tendrán más acceso a más tiendas y restaurantes. La gran reapertura de expansión del área de Downtown Disney. Mientras ninguno de los juegos estarán abiertos, personas podrán entrar a una cierta distancia del parque desde su cierre a mediados de marzo. Noticias a los amantes de Disneylandia. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.